Génesis, capítulo 19. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Libro de Génesis, capítulo 19. Gloria a Dios. El hermano Orlando nos enseñaba dónde estábamos y a dónde habíamos caído, creo que era. Gloria al Señor. A mí me toca la parte cómo levantarnos. Por eso quiero predicar bajo el tema la presencia me visitó. Voy a hacerlo rápido, mi hermano, créame que quiero hacerlo rápido, pero quiero traer esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón bajo ese tema. La presencia me visitó. Gloria a Jesús de Nazaret. Quiero que por favor me le dé un poquito más de volumen, si se puede, porque estoy muy malo de la garganta y no tengo mucha fuerza para hablar. Gloria a Dios. La presencia me visitó. Libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte, mi hermano, que si usted se estaba durmiendo, despiértese. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice la palabra de Dios: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia ellos. Tome en cuenta eso, se lo voy a repetir. Viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos le respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Escuche lo que le dijeron los ángeles a Lot. No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Lo voy a repetir porque quiero que le quede en su mente. Mas él porfió con ellos muchos, y fueron con él y entraron en su casa, y le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Amén. Gloria a Dios. Todos quizás hemos escuchado hablar de Lot. Muchas veces se ha escuchado cosas negativas de Lot. Alabado sea Dios. Se conoce más en la Biblia, Lot se conoce más en la Biblia por cosas negativas que por cosas positivas. Porque nosotros los seres humanos siempre vemos el pecado del otro para juzgarlo, y ese pecado, miren, nunca se nos va a olvidar. Siempre vemos la falta del hermano y por esa falta lo vamos a llevar una vida entera. Alabado sea el Señor para siempre. Y todos saben la historia de Lot. Lot andaba con Abraham y había pasado una situación difícil allí, y Lot había tenido que apartarse de Abraham y había aprovechado la oportunidad que se le había dado y había tomado la mejor tierra. Y por esa situación, desde ese entonces hasta hoy, muchos de nosotros hemos juzgado a Lot por esa situación, por esa oportunidad que se presentó en su vida. Alabado sea el Señor para siempre. Se presentó la oportunidad de tener un futuro, de tener una familia, de tener un bienestar, y Lot la aprovechó. Y por esa situación muchos lo hemos juzgado, lo hemos maltratado, quizá con palabras. Alabado sea el Señor para siempre. Pero hay algo aquí que me llamó la atención, mis hermanos. Lot se apartó de Abraham, y Abraham era el que tenía la promesa. Abraham era el que portaba la presencia. Abraham era el que tenía la cobertura. Pero Lot se apartó y se fue a la tierra de Sodoma, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí muchas veces,
que hemos tomado quizás decisiones en el momento apresuradas, que hemos tomado quizás decisiones en el momento incorrectas, que hemos tomado decisiones quizás en el momento sin saber cuáles son las consecuencias que van a traer esas decisiones a nuestra vida. Alabado sea el Señor para siempre. Pasó en la vida de Lot este problema y él tomó la decisión errónea de apartarse de la presencia. Alabado sea el Señor para siempre. Y Lot se apartó. No sabemos cuánto tiempo Lot duró apartado de la presencia, de la cobertura. Porque la cobertura estaba sobre Abraham. La promesa Dios se la había dado a Abraham, no a Lot. Alabado sea el Señor para siempre. No se sabe cuántos años duró este hombre apartado de la presencia de Dios. Por relata la escritura donde estaban leyendo que a pasar de los años vienen dos ángeles enviados por Jehová a la tierra de Sodoma a confirmar algo que se estaba hablando, a confirmar algo que había subido delante de la presencia de Dios. Porque cuando los ángeles hablan, dicen: hemos venido a confirmar si lo que se está diciendo de Sodoma es cierto. Alabado sea Dios. Pero dice la historia que cuando Lot vio a los ángeles, lo primero que hizo fue que se postró delante de ellos. Alabado sea el Señor. O sea, Lot tomó una decisión. Lot se había apartado, pero Lot sabía que necesitaba una restauración espiritual. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Una restauración espiritual en nuestra vida con el Señor. Vive Cristo para siempre. Primer punto que me llamó la atención: la visión de Lot. Cuando Lot ve los ángeles, porque no dice dos ángeles, dice dos varones. Cuando Lot ve a aquellos varones, Lot tiene una actitud, toma una actitud, gloria a Dios, de levantarse y caminar hacia ellos. Lot no se quedó parado. Lot no esperó que la presencia de aquellos ángeles fueran a visitarlo a él, sino que él decidió levantarse, caminar y ir a donde estaba la presencia y postrarse allí delante de ellos. Alabado sea Dios. Vive Cristo para siempre. Indicándonos a nosotros que tenemos que esforzarnos, que tenemos que levantarnos, porque la presencia no nos va a visitar a nuestra casa si usted y yo no hacemos nuestra parte. Si usted y yo no nos esforzamos, tomamos una actitud de pelear por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros hogares. Si usted no se esfuerza para llevar la presencia de Dios a su casa, la presencia va a pasar de largo y usted se va a quedar en el mismo lugar. Amén. Vive Cristo para siempre. Yo no sé si hay alguien aquí, alabado sea el Señor para siempre, que Dios le esté hablando en este día. Gloria a Jesús. Por a mí ya Dios me está hablando de que comencé a leer esa escritura. Vive Cristo para siempre, aleluya. ¿Qué es lo que quiero decirle? ¿Qué es lo que quiero que usted entienda? Alabado sea Dios. Que Lot estaba sentado. Lot se había apartado. Escuche el tema. La presencia me visitó. Pero cuando la presencia te visita, tú tienes que esforzarte. Alabado sea el Señor para siempre. Dice la escritura que Lot estaba sentado en la puerta de su casa, de la ciudad, perdón. Lot estaba sentado allí. No sabemos qué estaba pasando por la mente de Lot. Quizás estaba pensando, quizás estaba recordando los momentos que había vivido cuando estaba con Abraham. Pero dice la palabra que cuando Lot lo ve, dice: ha llegado, digo yo en mi palabra, piénsalo, ha llegado la oportunidad de volver a recuperar aquello que yo había perdido durante tanto tiempo. Alabado sea el Señor para siempre. Y Lot aprovecha esa oportunidad y se levanta a recibirla. Y hay algo que me llama la atención aquí, porque Lot lo invitó a su casa. Lot se esforzó para que ellos visitaran su casa. Dice la escritura que ellos le dijeron: no iremos, sino que en la calle nos quedaremos esta noche. Porque muchas veces vemos el problema de Lot, pero no vemos la restauración de Lot. No vemos el esfuerzo que Lot hizo por ser restaurado.
No vemos lo que Dios hizo por llevar la presencia a su casa. Siempre que hablamos de Lot vemos el fracaso que hizo, pero no vemos el esfuerzo que lo hizo por levantarse. Alabado sea el Señor para siempre. Dice que él conversó con ellos, discutió con ellos. Alabado sea el Señor para siempre. Porque Lot sabía que había llegado la oportunidad de su restauración y no podía dejarla pasar por el lado. Pero muchas veces la restauración llega a nuestra vida. Muchas veces la presencia llega a nuestra vida y nosotros estamos tan cansados, estamos tan agotados, que vemos que la presencia va caminando por tu lado. Vemos que el Señor te dio una palabra y la palabra pasa por el lado. Y tú no eres capaz de pararte de tu silla y decir, yo me la llevo para mi casa. No, tú quieres que la presencia te visite en tu casa, pero tú no quieres pagar el precio. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Alabado sea Cristo. Dice la palabra que Lot se levantó. Y no solo se levantó cuando lo vio que se humilló. Cuando lo vio que se humilló y se postró y lo invitó a su casa, y ellos dijeron, de ninguna manera iremos. Entonces Lot dice, yo voy a orar por fiar con ellos, porque es necesario que la presencia de Dios lleve a mi casa. Alabado sea el Señor para siempre. Lot no se rindió la primera vez. Lot no se rindió la segunda vez. Lot no se rindió la tercera vez. Alabado sea el Señor para siempre. Yo no sé cuántas veces tú te has presentado con una necesidad delante de Dios. Yo no sé cuántas veces tú le has plantado tus problemas a Dios. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Y Dios te ha dicho, todavía no es el tiempo. Todavía no es el momento. Mi alma adora a Jesús. Todavía no es el momento para yo darte lo que tú estás pidiendo. Pero dice la palabra que Lot no se conformó con eso. Dice que Lot lo convenció. Tú tienes la herramienta. Las herramientas están en ti. Están aquí en tu corazón. Ya Dios puso en ti, en tu corazón, lo que tú necesitas para llevar la presencia donde quiera que tú vayas. Recuerde que somos templos del Espíritu Santo. Amén. En la Escritura dice que Lot la llevó a su casa porque estaban en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento es que la presencia vino ante ti. Es que la presencia va a morar contigo. Es que la presencia, si tú te mueves a la izquierda, ya se va a mover contigo a la izquierda. Es que si tú te mueves a la derecha, la presencia se va contigo a la derecha. Es que si tú vas al trabajo, la presencia va contigo al trabajo. Ella no te va a dejar, pero tú tienes que esforzarte. Tú tienes que pagar un precio. Alabado sea el Señor. Tienes que resistir. Mi alma adora a Dios. Y insistir para que lo que tú quieres pueda venir a tu vida. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Santo eres. Y como le dije, no lo voy a hacer muy largo. Gloria a Dios. Pero hay algo más que debo plantar en esta reflexión. Usted ha escuchado la historia de Lot. Quizás muchas veces usted la ha escuchado. Mi alma adora a Jesús. La presencia cuesta, hermano. Pero una vez que la presencia te visite, no deje que se vaya. Gloria a Dios. Por indiligencia, por apegarnos a cosas materiales. No deje que la presencia se te vaya. Acuérdese que Lot perdió la presencia cuando estaba con Abraham. ¿Por qué? Por cosas materiales. La presencia cuesta. Sin ella no podemos, hermano. Sin Él no podemos. Sin el Espíritu Santo, que es la presencia, no podemos. Por mucho que caminemos, por mucho que andemos, por mucho que nos afanemos, si no lo conquistamos a Él, si no lo conquistamos a Él, mi alma adora a Dios, no vamos a poder llegar al plan de Dios. Tenemos que cuidarle esa presencia. Tenemos que dedicarle tiempo a esa presencia. La palabra dice que cuando la presencia llegó a la casa de Lot, Lot le hizo banquete, Lot le hizo panes sin levadura, Lot lo atendió allí. Lot le dijo, yo no quiero que se vayan de mi casa. Alabado sea Dios. Vive Cristo para siempre.
Pero nosotros queremos la presencia en nuestra casa. Y el Señor, el Espíritu Santo, va con nosotros en nuestra casa. Pero cuando estamos allí le prestamos atención a todo menos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios necesita que usted y yo le saquemos tiempo. Se va de nuestra casa, se va de nuestra vida, alabado sea Dios, porque no le dedicamos el tiempo que Él quiere que le dediquemos. Y quizá usted dice, así para ti es fácil porque tú lo estás predicando. Yo también lo he vivido y lo vivo a diario, vivo esforzándome, vivo peleando conmigo mismo porque quiero la presencia de Dios en mi vida. He comprendido que sin la presencia no somos nada, hermano. Alabado sea Dios. Dice la Escritura que Lot le preparó banquete, que Lot le preparó cena, le lavó los pies. Lot reconocía que él no era nadie, que no era grande, que toda su riqueza, todo lo que tenía se iba a quedar. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Y qué le consiguió esto a Lot? Dice que cuando Lot lo trató de esta manera, ellos le dijeron, Lot, yo no puedo irme de este lugar y dejarte así aquí. Yo tengo que decirte cuál es el propósito de Dios con esta ciudad. Nosotros vinimos a destruir esta ciudad, pero por la manera como tú nos has tratado, por la manera como tú te has comportado, por la manera como tú nos has servido, por como tú te has forzado para conquistar la presencia en tu casa. No podemos irnos y dejarte en esta tierra que va a perecer. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué fue lo que lo conquistó con esto? No fue que solamente la presencia lo visitara, sino alcanzar la salvación. Usted y yo no vamos a ser salvos si no tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque el día que Cristo venga, la palabra dice que ni lo frío ni lo tibio, mi alma adora a Jesús, se van con Él. Que ni lo frío ni lo tibio se van con Él, que son los que estén calientes, los que estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Mi alma adora a Jesús. La palabra dice que cuando Cristo envió el Espíritu Santo, los discípulos estaban todos unánimes en la aposento alta. Y hay algo que me marcó aquí, hay algo que me llamó aquí a la atención, que el Señor no le dio un poco del Espíritu, porque el Señor sabía lo que se iban a presentar en este mundo, a lo que se iban a enfrentar. La palabra dice que Dios lo llenó por completo del Espíritu Santo y que hablaban en otras lenguas. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Estaban llenos del Espíritu de Dios. Dios nos dejó la herramienta, nos dejó todo lo que necesitamos para poder vencer en este mundo. Mi alma adora a Jesús. Es el Espíritu Santo. Incluso yo soy de los que creo que si el Espíritu Santo hubiese estado con Jesús desde el principio, hasta el final Él no hubiese aguantado lo que aguantó. Yo soy de los que creo que si Esteban no hubiese estado lleno del Espíritu Santo cuando lo estaban apedreando allí en aquel madero, él no hubiese aguantado aquella tortura sin blasfemar en contra de ellos. Yo soy de los que creo que si Pablo no hubiese estado lleno del Espíritu Santo cuando le cortaron la cabeza, no hubiese aguantado. Hubiese morido corriendo, mi hermano. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la fuerza para resistir. Mi alma adora a Dios. Amén. Lo necesitamos a Él. Amén. Lo necesitamos a Él. Y esto no es un cuento. Esto no es una fábula. Vive Cristo para siempre. Vemos la historia que Lot lo llevó a su casa. Dos ángeles representan la presencia de Dios en la casa de Lot. Mi alma adora a Jesús y Lot lo llevó a su casa. Mi alma adora a Dios. Se esforzó, pero lo llevó. Y cuando lo llevó, esa presencia lo bendijo, porque le dio la salvación. Le dio la oportunidad de no morir como el impío. Mi alma adora a Dios. Le dio la oportunidad de salir corriendo allí. Pero escuche esto, dice la historia, y ya estoy terminando. Mi alma adora a Jesús. Dice la historia que cuando Lot salió de aquel lugar con su familia corriendo, porque los ángeles lo sacaron de la casa a la puerta de la ciudad. Miren lo que Dios hizo por este hombre. Dice que los ángeles le dijeron: no miren hacia atrás.
Y nosotros estamos todo el tiempo mirando hacia atrás, como decía el hermano ahorita. Esas cosas mundanas que vivimos antes ya no vale la pena ni recordarlas, mi hermano. Ya no vale la pena ni pensar en eso, mi alma adora a Jesús de Nazaret. Eso fue una vida mundana, una vida pasada, una vida apartada de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos pensando en eso? ¿Qué hacemos mencionando eso? ¿Qué hacemos diciendo cuando yo antes tenía, cuando yo antes hacía? Alabado sea Dios para siempre. Ya ese vocabulario no puede existir en nuestra vida como cristianos. Pero la mujer de Lot, Dios la dejó como un ejemplo para nosotros, lo que nos pasa si volvamos a mirar atrás. Dice la Escritura que ella, mirando, quizá pensando todo lo que había dejado, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Gloria a Dios. Mi alma adora a Jesús. Una estatua de sal inservible. Alabado sea Dios. Pero eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos con Él para siempre. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.